Hola a todos y a todas, bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Shiatsu. Hoy nos toca hablar de los equilibrios hidroelectrolíticos y para empezar vamos a ver el esquema del libro, como siempre. Si podéis ver, para comenzar el tema hablaremos de los volúmenes de los líquidos corporales y los diferentes compartimentos de líquidos corporales que podemos encontrar, tanto en líquido extracelular como en intracelular. ¿Qué mecanismos mantienen este equilibrio hídrico? Pues una visión general del equilibrio y cómo regula nuestro cuerpo la ingesta, la eliminación y el intercambio de estos líquidos. Los desequilibrios hídricos pues más importantes, que van a ser deshidratación y una sobrehidratación. La importancia de los electrolitos en los líquidos corporales, pues electrolitos como iones y las funciones de estos electrolitos y qué van a causar los desequilibrios de estos electrolitos en nuestro cuerpo. Para comenzar vamos a hablar un poco de qué es el equilibrio hidroelectrolítico y para entender eso tenemos que comprender que nuestro cuerpo está dividido en una serie de compartimentos donde vamos a poder encontrar diferentes tipos de líquidos y que cada líquido va a tener una composición determinada. Por un lado tendremos un volumen de líquido y por otro lado tendremos una serie de sustancias dentro de este líquido que iremos viendo poco a poco cada una de sus características. Como primera idea hay que comprender que un exceso de volumen en el cuerpo debe ser eliminado para volver a una situación de normovolemia o estabilidad y un déficit de cualquier líquido tiene que ser repuesto para volver también a esta situación estable. Es lo que vamos a denominar homeostasis o equilibrio de volumen dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay situaciones en las que orinamos mucha cantidad sin haber ingerido tanto y por el contrario hay situaciones en las que por ejemplo tenemos mucha sed y parece que nada nos sacia, ¿no? Bueno, pues estas situaciones de desequilibrio son las que debemos compensar para volver a la homeostasis. Además, cada uno de los diferentes líquidos corporales que veremos más adelante tiene una serie de componentes. Los principales componentes de los volúmenes intracorporales van a ser electrolitos. Los electrolitos son una serie de sustancias pues, que flotan en los diferentes líquidos y que se rompen en una solución acuosa y dan lugar a una serie de cargas positivas y negativas en función del electrolito del que se trate. Pues estas cargas positivas y negativas también van a tener que estar en equilibrio dentro de cada líquido corporal. Y como veremos, el mantenimiento de las características propias de cada líquido es muy importante, puesto que cada uno cumplirá unas funciones distintas, pues según se trate del líquido cefalorraquídeo, el líquido intraarticular, pues la sangre, el líquido venoso, etc. El líquido más importante que tenemos en nuestro cuerpo va a ser el agua. El porcentaje o cantidad de agua que posee cada individuo pues va a depender de diferentes características. La principal va a ser el sexo y la edad. En cuanto al sexo, una persona adulta de estatura y peso medio, en el caso de los varones, puede llegar a acumular hasta un 70% de su volumen corporal en agua, lo que se traduce en aproximadamente 40 litros en total de agua. Esto se reduce un poco en el sexo femenino, puesto que las mujeres tienen un menor contenido de agua, aproximadamente un 50% de su peso corporal. ¿Y cómo se explica esto? Porque por el mayor porcentaje de grasa que acumulan las mujeres por constitución. La grasa hace que presentemos menos agua, por eso también las personas obesas van a tener menor cantidad de agua intracorporal. El otro factor importante, además del sexo, va a ser la edad. Los niños pequeños y sobre todo los recién nacidos y los lactantes van a tener una gran cantidad de contenido acuoso en su volumen corporal, es decir, tienen un mayor componente de agua y esto se explica pues porque los bebés necesitan una hidratación mayor porque están más expuestos a las condiciones externas y a cualquier tipo de deshidratación. Con el paso del tiempo y con la edad, este contenido acuoso se va reduciendo y aproximadamente en la adolescencia ya poseemos pues casi el total de agua de un volumen de adulto. Con el paso del tiempo y el envejecimiento también perdemos líquido
en nuestro cuerpo. Esto puede explicar también pues, la deshidratación de las células, la arruga, etcétera, y el mayor contenido graso y el menor contenido muscular en las personas ancianas. ¿Por qué va a ser tan importante el contenido acuoso que tengamos en el cuerpo? Porque se va a traducir en características clínicas, por ejemplo, en la metabolización de diferentes fármacos. Hay fármacos que tienen una distribución o que se disuelven con facilidad en agua, otros son más liposolubles, es decir, que se disuelven más en la grasa. Por lo general, los fármacos que se disuelven en agua, cuanto menor contenido acuoso tenga nuestro cuerpo, mayor concentración puede haber del fármaco y puede haber más posibilidades de intoxicación o sobredosificación. Por supuesto, pues estos efectos adversos se disminuyen aumentando la cantidad de agua corporal. En cuanto a la división de los líquidos corporales, pues se van a dividir en una serie de compartimentos, que bueno, no son compartimentos estancos, es decir, son compartimentos que están separados por una serie de membranas corporales, y por eso hablamos de compartimentos, porque el agua sí que está subdividida, pero realmente están todos interconectados y funcionan un poco todos a la par y en equilibrio. Pero bueno, para una división más práctica sí que podemos dividir los líquidos corporales en intracelulares y extracelulares. Los líquidos intracelulares van a ser los más abundantes de todo el cuerpo, donde se va a concentrar la mayor cantidad de líquido y, como su nombre indica, hacen referencia a todo ese volumen que se encuentra dentro de las células. El líquido que poseen dentro de las células es muy importante porque le va a permitir realizar todas sus funciones del metabolismo celular, funciones importantes e imprescindibles para la supervivencia de las células. Y luego encontramos todos los líquidos extracelulares, que van a ser los que se encuentren fuera de las células. Dentro de estos líquidos extracelulares, que suponen un menor porcentaje, como aproximadamente un 34% frente al 66% de los líquidos intracelulares, pues dentro de estos líquidos extracelulares vamos a encontrar el líquido intersticial, que va a ser el que se encuentre entre los diferentes compartimentos, el plasma, que va a ser el que se encuentre dentro de los vasos sanguíneos, el líquido transcelular y la linfa. El líquido intersticial será el que rodea a la célula. El plasma se encontrará dentro de los vasos sanguíneos, como digo. La linfa recogerá principalmente productos de desecho y los líquidos transcelulares pues forman una serie de compuestos que incluyen el líquido cefalorraquídeo, los líquidos de los globos oculares y el líquido de las articulaciones sinoviales. En la tabla 19.1 del libro podéis ver los volúmenes de compartimento de líquidos corporales, es decir, la distribución de cada uno de estos tipos de líquidos, pues según se trate de una persona adulta o un lactante y según el sexo. Como ya decíamos al principio del tema, la homeostasis, no la hemostasia como dice en el libro, que hay una errata en el primer párrafo del punto visión general del equilibrio hidroelectrolítico, ¿vale? La homeostasis se va a mantener mediante la regulación tanto de la ingesta como de la eliminación de estos líquidos. Existen diferentes mecanismos por los cuales podemos incorporar agua a nuestro cuerpo. Los principales van a ser pues, los líquidos que nos van a aportar los alimentos que ingerimos, la ingesta directa de líquidos o bien el catabolismo celular, que esto es el metabolismo que llevan a cabo las células pues, de diferentes componentes a través de su respiración celular, también eliminan agua. Y luego las pérdidas que podemos observar en el cuerpo también van a ser diversas. Existe pérdida de líquido a través de los pulmones mediante la respiración en forma de vapor de agua. También perdemos líquido mediante la sudoración o transpiración a través de la piel. Una pérdida importante también será mediante la filtración renal a través de la diuresis u orina. Y también tenemos pérdidas en el intestino grueso con las heces. En la tabla 19.2 se recogen los valores normales de cada una de estas vías de ingesta y de pérdida de agua, aunque pueden existir variaciones dentro de la normalidad, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la cantidad aproximada en mililitros que suponen cada uno de los tipos de ingesta y cada una de las pérdidas. Y como veis,
Los totales diarios típicos pues se corresponden tanto de aporte como de pérdida en condiciones normales. Y también van a existir una serie de mecanismos que nos van a permitir equilibrar tanto los volúmenes de plasma, de líquido intracelular y de líquido extracelular. Los principales mecanismos de regulación serán la regulación de la eliminación de los líquidos, de la ingesta y también del intercambio de líquidos entre los diferentes compartimentos de nuestro cuerpo, y que veremos ahora a continuación. Como decíamos, será importante la regulación de todos estos líquidos intracorporales. Habrá niveles de regulación tanto para la eliminación como para la ingesta. En cuanto a la eliminación de líquidos, el volumen más variable a la hora de eliminar líquido va a ser la diuresis. Todos sabemos que cuando bebemos, cuanto más bebemos, más orinamos, cuanto menos bebemos, menos orinamos. Pero ¿por qué se produce esto? Bueno, pues como ya vimos en el tema del aparato urinario, existen unos mecanismos de regulación de producción de la orina. Van a ser principalmente dos mecanismos ahorradores o antidiuréticos, es decir, que disminuyen el volumen de la orina, y un mecanismo diurético o favorecedor de la orina. Los dos mecanismos que reducen la producción de orina van a ser, por un lado, la hormona antidiurética, que va a estar generada por la neurohipófisis. Cuando se detecta una disminución del volumen extracelular, la neurohipófisis genera hormona antidiurética que actúa a nivel de los túbulos renales reteniendo más agua, por lo tanto disminuyendo el volumen de orina y aumentando esta reabsorción de agua y aumentando de nuevo el volumen extracelular. La aldosterona funciona de una manera similar, pero a través del mecanismo de la reabsorción de sodio. Como sabemos, la aldosterona está generada por la glándula suprarrenal. Cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona del aparato yuxtaglomerular que se encuentra en la arteriola renal detecta una disminución del volumen sanguíneo, activa este sistema renina-angiotensina, que activa a su vez la producción de aldosterona suprarrenal. La aldosterona suprarrenal actúa a nivel de los túbulos reteniendo sodio. Al retener el sodio o aumentar la reabsorción de sodio desde los túbulos hacia la sangre, este sodio arrastra agua y por lo tanto se reduce el volumen de agua de la diuresis, disminuye la orina y aumenta el volumen extracelular por este mecanismo de arrastro de manera indirecta a través de la reabsorción de sodio. Por otro lado, el mecanismo que regula principalmente el aumento de la diuresis va a ser la hormona natriurética de la aurícula. Cuando hay un aumento del volumen sanguíneo, la aurícula se distiende y las células de la aurícula interpretan esta distensión como un aumento de líquido y generan la hormona natriurética, que actúa a nivel de los túbulos renales, facilitando la eliminación de agua y aumentando la diuresis y disminuyendo de nuevo el volumen extracelular, para volver al equilibrio. Por otro lado, ¿cómo se va a llevar a cabo la regulación de la ingesta de líquidos? Bueno, pues aquí existe un poco más de controversia, pero bueno, el mecanismo de retroalimentación pues más aceptado puede ser el siguiente, y es que cuando hay una reducción de la ingesta de líquido o del volumen, se activan una serie de receptores centrales a nivel del sistema nervioso central, incluidos los del hipotálamo y otras regiones, que se van a centrar en ahorrar todo el agua posible y en aumentar esta ingesta. Al ahorrar agua disminuye, entre otras cosas, la salivación. Al disminuir la salivación va a aumentar la sensación de sed en la persona y va a hacer que la persona ingiera una mayor cantidad de agua. Además, la disminución del volumen corporal lo que hace también es aumentar la cantidad o la concentración de los solutos que tenía este líquido, con lo cual aumenta la presión osmótica. Todo esto, como digo, disminuye la producción de saliva, aumenta la sensación de sed y hace que la persona ingiera pues, mayor cantidad de líquido para intentar compensar este desequilibrio. No obstante, las pérdidas nunca van a poder ser compensadas al 100%, es decir, si una persona no ingiere líquido,
no se va a frenar su eliminación de agua, porque como ya habíamos visto en la tabla 19-2, las pérdidas de líquido no son solo por la orina, que hemos dicho que es la variación más importante y que depende más de la ingesta. Cuanto más bebemos, más orinamos; cuanto menos bebemos, menos orinamos, sino que existen otras pérdidas que son irremediables, puesto que por el simple hecho de respirar estamos perdiendo agua, y también la piel produce constantemente una transpiración para poder mantener la temperatura corporal, con lo cual va a ser imprescindible la ingesta libre de líquidos de manera oral, puesto que nunca vamos a poder frenar al 100% esa eliminación. Además de esta regulación de la ingesta y eliminación de líquidos, será también importante el intercambio de líquidos entre un compartimento y otro del cuerpo. Como ya hemos visto, los compartimentos fundamentales eran el intracelular y el extracelular. Y dentro del extracelular encontrábamos principalmente el líquido intersticial, el líquido plasmático y luego ya otro líquido, ¿no? El líquido plasmático es el que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos y el líquido intersticial es el que se encuentra entre las células, entre los vasos, etc. El volumen más variable va a ser el de líquido intersticial, que podrá entrar o salir de los vasos sanguíneos, de las células, dependiendo de las circunstancias. Las fuerzas principales que van a determinar el movimiento del líquido hacia un lado o hacia otro van a ser, por un lado, la presión sanguínea y por otro lado, la concentración de iones que tenga la sangre. En cuanto a la presión sanguínea, cuanto mayor sea la presión sanguínea, mayor sea el volumen de sangre, mayor será la transferencia de líquido del interior de los vasos hacia el líquido intersticial, por esta fuerza. Pero además actúan también la concentración de iones o de sustancias en la sangre, que se traduce en la presión osmótica. La presión osmótica supone un arrastre de agua, así que cuanto mayor sea la concentración de sustancias en la sangre, mayor será el arrastre de agua desde la zona externa, desde el líquido intersticial hasta el interior de los vasos sanguíneos. Variaciones de la presión sanguínea o de la concentración de la sustancia en el interior de la sangre variarán estos movimientos de líquido de un lado a otro. Por ejemplo, en una situación anómala de desnutrición, disminuye la cantidad de proteínas en sangre. Al disminuir las proteínas en sangre, disminuye la concentración de sustancias y disminuye la presión osmótica. Al disminuir la presión osmótica, disminuye también el arrastre de agua desde la zona intersticial hacia el interior de los vasos y por lo tanto se acumula más líquido en la zona externa o intersticial, dando lugar a una alteración que se denomina edema, cuyas características son importantes conocer y las veremos al final del tema. Variaciones anormales o patológicas de estas regulaciones, tanto de la ingesta, de la eliminación como del intercambio de líquidos, pueden llevar a situaciones patológicas de desequilibrio, como pueden ser la deshidratación o la sobrehidratación. La deshidratación va a ser una situación en la cual se produzca una disminución pues muy importante y grave de los líquidos corporales. ¿En qué situaciones podemos presentar una deshidratación? Pues en situaciones que aumenten la pérdida de líquido corporal, como pueden ser, por ejemplo, con un aumento de la temperatura externa, con un tiempo cálido, podemos ver que se aumentan la eliminación de líquidos proporcionalmente por cada uno de los mecanismos que ya veíamos. Eliminaremos principalmente líquidos por transpiración por la piel para mantener esta temperatura corporal adecuada, pero también eliminaremos líquidos pues, por la respiración, por la heces y por la orina. Y en un ejercicio prolongado, por ejemplo, pues eliminaremos mucha mayor cantidad todavía de agua y de líquidos a través de la piel, pues mediante la sudoración. Estas situaciones de deshidratación, si no se revierten mediante la ingesta de líquido, pueden llegar a ser graves. Otras situaciones de deplección o pérdida de líquido pueden ser, por ejemplo, anomalías como una infección gastrointestinal que produzca vómitos o diarrea, que también aumentan mucho las pérdidas de líquido. Estas pérdidas de líquido van a ser principalmente importantes en los niños porque a nivel relativo ellos tienen un volumen corporal menor. Y un signo clínico principal que nos puede orientar acerca de un estado de deshidratación es la pérdida de turgencia de la piel. Normalmente la piel se mantiene tersa por la presión que ejercen los líquidos. Cuando los líquidos disminuyen,
al presionar sobre la piel podemos dejar pues, una pequeña marca y que nos indica esta pérdida de turgencia. Este signo clínico, si bien es verdad, no va a ser tan valorable en las personas ancianas, que ya de por sí veíamos que tienen un estado de, no de deshidratación, pero sí una depleción de líquido, puesto que su volumen corporal de líquido es menor que el de una persona adulta joven. Por el contrario, un aumento de los líquidos corporales se denomina sobrehidratación. Es verdad que esto es poco frecuente, es mucho más infrecuente que la deshidratación, pero puede ocurrir. El problema principal es cuando esta ingesta aumentada o aporte de líquido aumentado se produce de manera rápida, ya no solo por vía oral, sino puede ser también por vía intravenosa. Por ejemplo, al rehidratar a un paciente que viene deshidratado, si realizamos una sobrecarga hídrica muy rápida, podemos causar una dilución importante de la sangre. Primero, que por un lado el corazón no sea capaz de bombear tanta cantidad de sangre que llega tan rápido, no es capaz de compensarlo, y por otro lado diluir tanto los componentes de la sangre que disminuya mucho la concentración, por ejemplo, de iones importantes para la función cerebral, como puede ser el sodio, o de iones importantes para la función cardíaca como el potasio. Una bajada rápida del sodio en sangre puede causar alteraciones neuronales como convulsiones, dolor de cabeza, estupor, incluso coma y la muerte del paciente. En cuanto a los componentes de los líquidos intracorporales, vamos a encontrar componentes electrolíticos y no electrolíticos. La principal diferencia es que los componentes no electrolíticos no son capaces de diluirse en los volúmenes corporales porque tienen unas uniones de componentes muy fuertes. Los electrolitos van a ser sustancias que sí se diluyen con facilidad en el agua, disolviendo sus componentes y dando lugar a los iones, que serán estos componentes sueltos de los electrolitos. Los iones van a tener cargas positivas y negativas y en función de estas cargas su distribución será una u otra, pero siempre deberá haber un equilibrio en todo el cuerpo. Los principales iones que podemos encontrar en los diferentes líquidos corporales van a ser, por un lado, los positivos o cationes, principales serán el sodio, el potasio y el calcio. Y aquí tenéis sus distribuciones en plasma, a nivel intersticial e intracelular. Podéis observar que el principal componente del plasma será el sodio, en cambio el principal componente intracelular va a ser el potasio. Y por otro lado, los iones de carga negativa o aniones principales van a ser los bicarbonatos, los fosfatos, el cloruro y las proteínas. Por otro lado, estos iones van a ser importantes en los líquidos porque van a desarrollar diferentes funciones. Por ejemplo, tienen funciones a nivel de la contracción muscular, van a tener también funciones a nivel de la función cerebral, etc. Y por lo tanto, vamos a requerir un equilibrio importante de todos estos iones para poder realizar unas funciones adecuadas en nuestro cuerpo. Será importante mantener la homeostasis, por lo tanto, de todos estos componentes de los volúmenes corporales. En la tabla 19.3 podéis ver las concentraciones normales de los principales cationes, sodio, potasio y calcio, y cómo las alteraciones en sus concentraciones, tanto por exceso como por defecto, se van a traducir en una serie de alteraciones clínicas. Podríamos hablar principalmente de los desequilibrios del sodio, el potasio y el calcio como los que más se van a traducir en una significancia clínica. En cuanto a los desequilibrios del sodio, la palabra sodio proviene del término latín natrium, así podemos comprender o facilitar la comprensión de los términos hipernatremia e hiponatremia. La hipernatremia será el exceso de sodio y la hiponatremia el defecto de sodio. Como ya veíamos antes, todos los desequilibrios de los electrolitos van a comportar una modificación de la presión osmótica y por lo tanto también una modificación del movimiento de líquido de un lado a otro de la membrana celular o de un lado a otro de los capilares sanguíneos. Cuando se produce una disminución del sodio o una hiponatremia, por ejemplo, con un aumento de líquido rápido que no somos capaces de compensar,
se van a producir una salida de líquido espontáneo desde el interior de los vasos sanguíneos hasta el líquido intersticial, como ya veíamos, que va a generar la situación denominada edema. Podríamos definir el edema como la presencia de una gran cantidad de líquido anormal o aumentada en el tejido intersticial del cuerpo. Podemos encontrar edemas a nivel pues, de diferentes órganos, pero las localizaciones principales van a ser el pulmón, el encéfalo y las áreas más del organismo, como pueden ser las piernas, los pies o las partes distales de la espalda. Una de las zonas que se afecta con más frecuencia va a ser el tejido subcutáneo del tobillo y del pie. Uno de los signos importantes a la hora de evaluar la presencia de un edema en un paciente es la presencia de fobia. La fobia es una marca o hundimiento o hendidura de la piel que queda tras presionar el edema. Si nosotros presionamos una pierna que objetivamos edematosa y esta marca persiste unos segundos después, podemos decir que es un edema con fobia. Y el edema con fobia se va a corresponder con un síntoma de insuficiencia cardíaca congestiva y por lo tanto nos puede dar datos clínicos del paciente. El edema es un ejemplo pues, muy clásico de un desequilibrio hídrico que puede deberse a diferentes alteraciones de cualquier factor que regule el intercambio de agua entre el plasma sanguíneo y los compartimentos. ¿Qué ejemplos de situaciones? Pues, por ejemplo, pueden ser una retención de electrolitos, sobre todo de sodio, a nivel intersticial. Que esto se puede deber, por ejemplo, pues a un aumento de la secreción de la aldosterona o a una nefropatía grave en la que el paciente no sea capaz de manejar la cantidad de sodio para poder eliminarlo por el riñón. O puede deberse, por ejemplo, a un aumento de la presión capilar. El líquido pues pasa de una manera anormal desde el interior de los vasos hacia el exterior por la fuerza de la presión. Y este equilibrio pues, queda alterado en cualquier situación que aumente la presión hidrostática del capilar. Por ejemplo, una congestión venosa generalizada en la insuficiencia cardíaca pues, es la causa más frecuente de edema generalizado. En una congestión venosa por esta insuficiencia el corazón no funciona bien, no es capaz de bombear la sangre y moverla por el interior de los capilares con fluidez, la sangre se acumula en los vasos, aumenta la presión y sale líquido del interior de los vasos hacia el líquido intersticial. Por otro lado, también podemos encontrar edema en las situaciones que reducen la concentración de proteínas plasmáticas en la sangre, como puede ser pues, una desnutrición. En este caso, la salida de líquido se produce por una fuga desde el interior de los vasos hacia los espacios intersticiales. Al disminuir la concentración de proteínas, disminuye la presión osmótica en el interior del vaso, hay más presión osmótica fuera y el líquido intersticial arrastra agua hacia el exterior. Por otro lado, otro de los iones importantes, como decíamos, será el potasio. Las cifras normales de potasio serán entre 3,5 y 5,1. El potasio es el principal ion intracelular. No obstante, las variaciones intracelulares también pueden afectar al equilibrio extracelular y alterar funciones para las que el potasio resulta fundamental. Un exceso de potasio o hiperpotasemia será un aumento del potasio por encima de las cifras que decíamos de 5,1 y puede generar principalmente síntomas musculares. Producirá dolores musculares, calambres, debilidad conforme aumente esta concentración. Si hay un aumento rápido, se puede producir pues, una parálisis. Y como músculo que es, también puede verse afectado el corazón, alterándose también la circulación y la conducción cardíaca. De la misma manera, un déficit de potasio generado, por ejemplo, por un déficit de la ingesta, por una dieta muy restrictiva o por vómito o por diarrea, también va a llevar síntomas musculares y entre ellos también alteraciones de la conducción cardíaca.
Y por último, las alteraciones del ion del calcio también van a generar síntomas importantes que pueden ser graves. Las concentraciones normales de calcio son aproximadamente entre 8 y 10 miligramos decilitro, que depende también de las unidades en las que se mida. El aumento de la concentración de calcio, que se puede deber por un exceso de la ingesta, por un problema renal que nos impida eliminar este calcio acumulado, o incluso por tumores óseos que aumentan la destrucción de hueso y aumentan los niveles de calcio en sangre al liberar calcio desde el hueso, van a generar pues un aumento excesivo. Estas situaciones se denominan hipercalcemia y se van a traducir principalmente en síntomas también musculares y cardíacos. Por el contrario, el déficit de calcio, por un déficit en la ingesta, una osteomalacia, un déficit en la absorción, unas enfermedades como el raquitismo o incluso tumores también que dificultan la absorción de calcio o inflamaciones como la pancreatitis, pues van a llevar a situaciones de hipocalcemia que se van a traducir también en síntomas musculares. Existe un signo típico denominado signo de Bostek, que se traduce en un espasmo anormal de los músculos faciales como consecuencia de esta hipocalcemia. Y bueno, hasta aquí este tema del equilibrio hidroelectrolítico. Es un tema bastante importante, así que darle una vuelta, sobre todo también a la tabla resumen del edema y a las funciones principales de los líquidos y a la distribución de los líquidos corporales. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.